Bueno, muy bien, cuando son las 9:12, un placer saludar al embajador Gustavo Slaviner, que integra el Grupo Internacional de Personas Eminentes para un Mundo Libre de Armas Nucleares. Estuvo reunido en Japón, ya le vamos a preguntar por esto. El año pasado fue el presidente de la 10ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear desde agosto del 2022 y también preside la Asociación de Servicio Exterior Argentino. Después vamos a hablar también de esto a propósito de unas cosas que estuve leyendo, el estado de edilicio de nuestra Cancillería, ¿no? Gustavo, como siempre, un placer. Gracias por atendernos. Un gusto escucharte, María. ¿Cómo estás? Bien, bien. Perdón por la hora, despertarte temprano, pero bueno, esto es así. No, para nada, para nada. Mira de lo que te salvaste, porque en una época, como compañeritos de escuela, te pisoteaba. Exactamente, bueno, una sola vez, en la graduación, la fiesta de graduación. Pero mira cómo te acordás, ¿eh? Bueno, tal vez este chiste es para que la gente entienda por qué el trato no es protocolar. Porque no, para nada. Ameritaría esto también. Fuiste vicecanciller, es decir, toda una carrera enorme, pero desde chico, y doy fe de eso, tu interés por el desarme nuclear. Y leía vos, por tu humildad, nunca me lo dijiste o no nos intercambiamos esa información, que estás o fuiste nominado, eso aclarame por favor, a una distinción donde creo que está hasta el vicepresidente de los Estados Unidos, es decir, en cuanto a tu preocupación y acción permanente por el desarme nuclear. Sí, fui nominado por la Asociación de Control y Desarme de Armas, es una asociación sin fines de lucro que está basada en Washington y monitorea todos los desarrollos en el mundo con respecto, lamentablemente, ¿cierto?, a las amenazas de las armas nucleares, y fui nominado con una lista de 5 otros candidatos, incluyendo la vicepresidenta de Estados Unidos, el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, el propio gran amigo mío, Rafael Grossi, por sus actividades en Ucrania. Fue un gran honor, y la verdad que debo de decir, digamos, merecidamente, el premio se lo dieron a los operarios de la planta nuclear en Ucrania, que está bajo control de las tropas rusas y que cada 2 o 3 muy seguido le están bombardeando, con todo el peligro que eso pone. Imagínate, podrá ser un nuevo Chernobyl si le llegan a explotar, digamos, una de las plantas nucleares, y los operarios se mantienen in situ, increíblemente, claro. y me parece bárbaro que el reconocimiento haya ido para ellos. Bueno. Pero fue un honor estar en esa lista. Claro, claro que sí. Y cuando decidimos o charlamos la posibilidad de esta comunicación, no estaba esta información, al menos yo no la manejaba, que tiene que ver con ese trabajo que hiciste en agosto, es decir, el hecho de que Rusia estaría o impide el cumplimiento del tratado, que es la inspección, ¿no es cierto?, que se hacen mutuamente las dos grandes potencias que concentran en sí las mayores cantidades de ojivas nucleares. ¿Es así? Sí, bueno, es parte de ese tratado de no proliferación nuclear, el TNP, del cual fui y sigo siendo presidente, y como consecuencia de las obligaciones a las grandes potencias de desarmarse, ya en la década de los 80 y luego de los 90, Estados Unidos, antes de la Unión Soviética, luego Rusia, firmaron varios acuerdos de limitación y control y reducción de armamentos nucleares, siendo el más importante el que se llama el START, que sería, digamos, el tratado bilateral de reducción de armamentos nucleares estratégicos entre Rusia y Estados Unidos, que vence en el 2026, y que, como vos decís correctamente, ahora Rusia, apoyándose en el tema del COVID, no está permitiendo que los inspectores de Estados Unidos vayan a controlar que efectivamente Rusia siga destruyendo digamos, parte de su arsenal. O que estamos hablando, que estamos viniendo de unos niveles de 15.000 ojivas nucleares totales por país, o sea, por parte de Estados Unidos 15.000 y 15.000 por parte de la Unión Soviética o Rusia, la bajaron a 7.000 cada uno, pero igualmente es una monstruosidad estar hablando que entre los dos tienen 15.000 ojivas nucleares para destruir el mundo
varias veces, ¿cierto? Pero bueno, pero por lo menos hay que controlar que se bajaron a 7.000. Y la idea justamente de la convención, de la conferencia que yo presidí, era tratar de conseguir niveles más bajos todavía para que se comprometan a seguir reduciendo, pero no hubo acuerdo en ese no sentido. se pudo. ¿15.000 cada uno o 15.000 en total tienen? En total, 7.000 cada uno, 7.500 cada uno, 15.000, y luego tenés, el Reino Unido creo que tiene 240, Francia más o menos el mismo volumen, Pakistán e India e Israel, que nunca los oficializan, deben estar entre 150 y 200 también cada uno ojivas nucleares, y China, que siempre ha dicho estar entre los 200 y 250, se tiene información no confirmada que estarían tratando de duplicar ese número y hasta llevarlo en un futuro tal vez a 1.000, como para acercarse a los grandes. Estamos, como diríamos en nuestra querida Rafaela, en el barrio chico, estamos sobre un polvorín, el mundo. Sí. Fíjate que desde el momento que el arma nuclear fue desarrollada en el famoso proyecto Manhattan, los grandes científicos que la ayudaron a desarrollarlo, entre ellos Einstein y Bohr y otros, y el propio el coordinador de todo, Oppenheimer, cuando se dieron cuenta de la destrucción horrible que tienen después de que fueron lanzados en Hiroshima y Nagasaki, ellos iniciaron todo un proceso pidiendo que no sean utilizadas nunca más. Y entonces crearon una organización de científicos para, el desarme nuclear, y que todavía existe, que ellos tienen lo que se llama, el reloj del desastre mundial. Entonces dicen, bueno, ¿a cuántos minutos o segundos el mundo está de una posible destrucción por el uso de armas nucleares? Y la semana pasada ese reloj en abstracto, ¿cierto?, que ellos lo ponen, se redujo creo que a 90 segundos de lo que se llama la medianoche, o sea, del desastre, justamente por el peligro que existe de que se utilicen armas nucleares en el conflicto de Ucrania. La posibilidad Putin la lanzó, ¿no? Si Occidente sigue colaborando con Ucrania, puede pasar eso, ¿no? Sí, mira, la semana pasada estuvo en casa visitando una gran amiga que es experta, esa es rusa, fue de Rusia hace muchos años, y ella trabaja en el Monterrey Institute, el Instituto Monterrey de Estudios Internacionales, uno de los institutos más de renombre en temas de desarme y cuestiones nucleares del mundo. Ella es experta en estos temas, experta en geopolítica rusa, conoce a Putin, se reunió varias veces, y en casa, le hice un asado obviamente, me decía, Gustavo, la posibilidad de que Putin utilice armas nucleares es muy real, y lo más probable que va a suceder, ¿cierto? No es determinista, pero alguien que conoce tanto, como digo, y experiencia, ella tiene un curso en Monterrey, que está en California, es el único lugar donde ella tiene estudiantes que vienen, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que nos mandan a hacer cursos de perfeccionamiento de estos temas, y ella es la única que puede traer expertos rusos, exmilitares rusos, y es el único lugar donde se pueden juntar, que si no el gobierno no les permite, y ahí durante varias semanas que tiene ese curso específico, y tratan estas discusiones, y es increíble. Ella me dice, no se entienden, recién ahí se empieza a entender, ustedes cuando dicen tal cosa, quieren decir tal cosa, así, y ustedes, pero es increíble la falta de comunicación, la falta de entendimiento que existe, y ese es el riesgo. Fíjate que ni siquiera en el peor momento de la historia reciente con el mundo con armas nucleares, la crisis más grande, que fue la crisis, acordate, los misiles de Cuba, 1961, con el presidente Kennedy en su momento, y Khrushchev, que era el premier soviético, que estuvimos muy cerca de un confrontamiento nuclear, pero en esa crisis, siempre se mantuvieron los canales de diálogos abiertos. Hubo un contacto directo que se llamaba el famoso la línea roja. Funcionó todo el día a los diferentes niveles. Hoy en día eso no existe. Desde el 24 de febrero del 2022, cuando Rusia invade Ucrania, se cortaron las comunicaciones a todos los niveles. Y eso es lo que hace esta crisis mucho más peligrosa, porque tal vez
cualquiera de los dos lados puede tomar decisiones o acciones en base a especulaciones de cómo va a actuar el otro, y no tiene una manera de decirle, si nosotros movilizamos 2 divisiones, por ejemplo, en la frontera de Polonia, pero no queremos cruzar, no lo tomen con agresión. Y tal vez lo hacen, y la OTAN cree que están por invadir Polonia, hace un ataque, digamos, como se dice, digamos, previo, ¿cierto? Preliminar. Y eso puede desencadenar en una tercera guerra mundial, ¿cierto? Con consecuencias para todo el mundo. Cuando los que creen que no es una locura pensar en una tercera guerra mundial. No, absolutamente. Estamos muy cerca de eso. Y por más que sea reducida o no sea mundial, pero esté, digamos, en el contexto de Europa, creer que no nos afectaría es olvidarse de la capacidad que tiene, digamos, de destrucción de armas nucleares, por más que nos llegue la radiación, por una cuestión de cómo es el mundo, ¿cierto? De los polos, etcétera. Pero la economía del mundial quedaría destruida completamente, o sea, las líneas de navegación se cerrarían, las líneas de financiamiento colapsarían las monedas, todas. Y ya hubo una afectación. Claro, ya la tuvimos, pero con esto ya hubo una afectación, imagino lo que puede ser con imagínate, exactamente, lo del COVID, pero por multiplicarlo por 1000. Yendo un poquito más y hasta donde puedas, dentro de la intimidad de la conversación que mantuviste con esta funcionaria, ¿ella qué cree? ¿Que Putin está apoyado por sus ejércitos? ¿Ven en él una persona que no razona lo suficiente dentro de lo que es su forma? ¿Qué es lo que cree que está pasando? Vos me hiciste la pregunta correcta, la pregunta que es la que corresponde. ¿Él es razonable o no? Y ella dice sí, pero en base a sus propias razones, en propia lógica. Vos fíjate que en el mundo occidental, ¿cómo se define el nazismo? El nazismo es aquellos que mataron a judíos lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? Es el holocausto. Para ellos no, para ellos el nazismo fue la invasión de Occidente, de los alemanes, que quisieron tomar la Unión Soviética, llegaron a Moscú, igual como había sido Napoleón, y que ellos lo vencieron. Ese es el nazismo para ellos. Y dicen, entonces, la expansión de la OTAN es el tercer intento de Occidente de tomar Rusia. Fue Napoleón, fue Hitler, que era justamente nazista y mató a los judíos, pero para ellos eso no es el tema relevante, porque mataron más rusos que judíos, ¿cierto? Entonces dice, esta es la tercera ola, ese es el nazismo. ¿Te das cuenta? Entonces tienen un razonamiento lógico. Los padres de Putin, me decía ella, estaban en Leningrado cuando fue tomado por las tropas rusas. El padre de Putin fue herido en Leningrado, lo llevan a un hospital y le daban raciones magras, pero los heridos podían comer algo, y él escondía las pocas raciones y se las daba a su esposa para que sobreviva, porque el resto del pueblo ruso se estaba muriendo de hambre. Cuando se recupera, la va a visitar, llega a su casa, que era un monobloque soviético, y ve en invierno en el patio una pila de cuerpos de los vecinos que habían muerto, estaban tirados de mar. Mira, y estaba la esposa, la mamá de Putin, antes que Putin naciese, estaba ahí muerta. Empieza a llorar, la abraza, y la mujer está viva. O sea, está viva, la habían tirado de la mar, y él digamos, la saca de esa pila de cadáveres, y sobrevive, y por eso Putin vive hoy, porque esa es la madre de Putin. Y a él, ¿cierto?, lo mandan, al padre lo mandan y defienden Leningrado, que después está en Leningrado, ¿cierto? O sea, imagina, y ella me decía, eso es Putin, esos son los padres de Putin. El que no entiende eso, no entiende cómo, y una gran mayoría de rusos tienen todavía descendientes o pasaron por eso, y es muy viva todavía esa experiencia que tuvieron contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Claro.
Gustavo, dos cositas quiero antes en esta charla tan interesante. Por un lado, contanos cómo fue lo que sentiste cuando estuviste en Japón, donde, bueno, es allí donde vivieron los estragos, los horrores de Hiroshima. No solo estuviste con creo que es el gobernador del área, sino también con algún sobreviviente de aquel hecho espantoso nuclear. Sí, esto fue una iniciativa del primer ministro de Japón, Kishida, que había sido canciller. Él es originario de Hiroshima y siempre estuvo interesado y muy involucrado con lo que pasó a Hiroshima. Por eso él crea este grupo de personas eminentes para el desarme nuclear con financiamiento del gobierno japonés para dar sugerencias a los grandes a ver cómo paramos esta tendencia tan negativa. Entonces fuimos a Tokio, estuve reunido con el primer ministro y fuimos después a Hiroshima, donde me recibió lo que sería el gobernador de la prefectura, ellos llaman prefecturas, y con el intendente. Tuvimos las reuniones además con las otras personas que hacen el grupo eminente, pero nos llevaron, diríamos, al epitafio, o sea, nos llevaron al cenotafio, donde se recuerdan todas las víctimas de Hiroshima, y no sé si habrá es famoso, ¿cierto? Es como una cúpula que sobrevivió, un edificio con una cúpula de hierro sin los vidrios, ¿cierto? Que sobrevivió y la mantienen intacta. Pues está ese edificio que sobrevive, que justamente ahí arriba explota, a 300 metros explota la bomba, y está en el cenotafio, y te marcan y dicen, ahí sobre ese punto en el cielo, ahí explota. Y te empiezan a contar y vas y te muestran un video en 3D de cómo la bomba, y ves la bomba cayendo de arriba, 3D, y cómo la expansión va destruyendo todo. Y después ves fotos y elementos que quedaron todos destruidos, derretidos, sombras de personas que fueron decimadas en la milésima segunda y que la sombra quedó contra una piedra, por ejemplo, contra una pared, la pared sobrevivió y ves la sombra de la persona. La persona, o sea, es la persona. Claro. Es el carbono que tenemos en el cuerpo que quedó impregnado además. Y después nos reunimos con sobrevivientes y nos contaban, y eran nenas de 9 años, 10 años que iban al colegio, o nenitos, que ahora tienen 80 y pico, 90, porque eso pasó hace 77 años. Y decían, ¿cierto?, que toda la piel lacerada, se le caía en la piel, por ejemplo, y le quedaban pegadas en las uñas. ¿Sabes cuando te sacas un guante grande? ¿Sabes cuando te das un guante largo? Te sacas y te queda pegado en las uñas. Dice, se da una piel colgada de las uñas, ¿cierto? Y lloré cuando escuchás eso, lloré, y ahí me di cuenta por qué estoy en este tema. Porque no puede ser, es lo más inhumano que existe. El Papa Francisco dijo, las bombas atómicas nos hacen perder nuestro contacto con la humanidad, ¿cierto? O sea, más allá de que sean inhumanas, va en contra de todo concepto de humanidad, ¿cierto? Y ahí te das cuenta, y es por eso que participo en esto, es nunca más Hiroshima, nunca más Nagasaki, nunca ningún otro ser humano debería sufrir el horror que hay muchas otras armas que son horroríficas. Las armas matan todas por igual, obviamente, pero el volumen de cantidad de personas que pueden morir en la violencia del segundo y las que no mueren, preferirían haber muerto porque es un sufrimiento atroz. Gustavo, no quiero terminar esta charla que vos nos permitís sin tocar un tema que también llevas adelante, ¿no? Que es la representación gremial, si se quiere, de quienes trabajan en la diplomacia argentina. Y preparándome para esto, leí algo que me llamó poderosamente la atención, que es la destrucción del ámbito de Cancillería, de ese edificio maravilloso, la falta de agua potable, la falta de ventilación. ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Qué pasó? No, yo creo que es un proceso de deterioro constante, pero que lamentablemente las autoridades actuales no han tomado las decisiones correspondientes como para prevenir el mayor deterioro. O sea, vos no podés permitir que 2.000 y pico personas o más que trabajamos en el edificio que se llama Inteligente, ¿viste? Fue diseñado en la época de Ditela, pero que no fue, digamos, no tuvo en cuenta el volumen de gente que iba a empezar a trabajar en 15, 20 años.
No se pueden abrir las ventanas porque es justamente inteligente, pero las tuberías digamos, de aire son menor diámetro de las que tenían que tener. Las 4 torres de refrigeración, ninguna funciona hace ya unos meses y no las arreglaron. Está bien, me dicen porque el contratista no pudo traer las partes desde el exterior. Bueno, pero busquen otra solución. Tenemos colegas, ¿cierto?, que asociados o no solo asociados, nosotros representamos a todos, a todo el cuerpo diplomático de carrera profesional del servicio exterior, que somos unos 1.300 o algo, más tenés todo, digamos, el servicio administrativo, que también es un cuerpo separado del Estado, pero que trabajan con nosotros, que son otros 2.000, ¿cierto? Entonces hablamos, no puedo representar a ellos, pero hablo en nombre de todos los que trabajamos en Cancillería, y no puede ser porque tenemos colegas que se han desmayado, se han desmayado por el calor, no puedes abrir las ventanas, es todo vidrio. Los que les toca justo contra el sol, lo hemos medido, 48, 49 grados adentro de la oficina, y le hemos pedido a las autoridades, compren aires acondicionados portátiles. Lo hicieron, pero solamente para las autoridades, que fácil. O sea, claro, o sea que tenemos diferencias entre dónde están los derechos humanos. O sea, perdona, de hecho, digamos, a un lugar salubre. Hubo un problema con los dispensers, justamente por el mismo calor, los dispensers empezaron a tener amebos o algo así, que ahora lo están cambiando, pero los baños se han deteriorado, pero y muchos otros temas de deterioro constante, pero el problema es alto el calor. Entonces decimos, el gremio, yo le digo, yo soy el presidente del gremio, le hemos dicho, no tenemos ningún problema, tenemos fondos, vamos y compramos ventiladores y le vamos a proveer ventiladores a todas las oficinas, porque ni siquiera compramos ventiladores. Dice, no, porque si lo hacen así salta la térmica. Si ustedes no compran 200, 300 ventiladores, bueno, pero entonces busquen otra solución. Claro. Esto mismo también lo está diciendo el sindicato que representa a los trabajadores de la maestranza, ¿verdad? De la maestranza, sí, pero sí, no sí. Los otros dos, UPCN y ATE, que son los que representan a los administrativos, hasta ahora no han dicho nada. Bueno, cada gremio se maneja a su manera, ¿cierto? Sí. Pero parece ser un tema menor, obviamente, pero no lo es. Al fin y al cabo estamos hablando, ¿cierto? A condiciones, porque el funcionario diplomático siempre va a trabajar. Fíjate que en medio de la pandemia seguimos, mientras la parte administrativa le dieron asueto o le dijeron trabajo a distancia, la mayoría de nosotros seguimos trabajando, vamos al edificio, porque es una vocación de servicio, por eso nos llamamos, somos el cuerpo permanente del servicio exterior de la nación, es un servicio. Nosotros estamos al servicio de la patria. Los colegas que están en Villazón, los colegas que están en África, en lugares difíciles, y están protegiendo a ciudadanos argentinos en situaciones de carencia o en dificultades, o están en prisiones en Indonesia, en Tailandia, en Turquía, imagínate, somos los únicos, nuestros cónsules son los únicos que van y le dan un contacto humano desde Argentina a esos argentinos que están en prisiones horribles. Bueno, eso es una vocación de servicio, pero exigimos condiciones de salubridad mínimas, ¿cierto? Es lo único que pedimos. No es mucho que pedimos. Gustavo. Más allá de muchos otros reclamos gremiales que tenemos, no nos reintegran los gastos médicos cuando estamos en el exterior, los tenemos que pagar de nuestro bolsillo, después te lo devuelven a los 3 o 4 años, pero sin la indexación. Pero bueno, no voy a entrar ahora en todos los reclamos gremiales, no es el punto. Gustavo, un placer enorme. Gracias, gracias. No, gracias a vos, María. Un beso grande. Un beso enorme. Gracias. Bueno, hemos conversado temas impresionantes, ¿no? Lo que nos contó el embajador argentino Gustavo Slaubiner, que integra el Cuerpo Internacional de Personas Eminentes para un mundo sin armas nucleares. Desde